Les bendiga, amados hermanos, donde quiera que se encuentren en estos momentos, en sus hogares o quizás vayan manejando, reciban nuestro cordial saludo de parte de Iglesia Elim, de aquí de Santa Ana, y también reciban un cordial saludo de la 8400 Selah Radio. Les queríamos compartir en estos momentos una pequeña enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo. Y pues, deja mi hermana. Hermanos, Dios me los bendiga. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús a todos nuestros hermanos, amigos, o quizás radio oyentes, televidentes también, ¿verdad? Que nos puedan sintonizar. Como dijo un hermano, mandamos saludos especiales y bendiciones de nuestro amado Señor hasta Chile, que es el que por allá también nos sintoniza. Ya nos llegaron noticias. Allá nos ven. Mis hermanos, es una bendición grande y un hermoso privilegio compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y que podamos también hacer buen uso de lo que el Señor nos regala. Amén. Entonces hoy nos toca compartir, dice, los dones del Espíritu Santo que se mencionan en 1 Corintios 12, del 4 al 7, pero lo vamos a leer más adelante. Porque vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús también dejó instrucciones, o sea, a la iglesia del principio, a sus amados que compartían con Él. Dice, vemos que estos son dones del Espíritu Santo, dice que van más allá de los sentidos normales que de nosotros, ¿verdad?, del hombre, de nuestra naturaleza, para ver lo que nuestros propios sentidos perciben. Los dones espirituales van más allá de nosotros y que han quedado para administración, para ayuda y bendición de la iglesia. Entonces, para ver lo que lo sobrenatural, digo, la perfección, va más allá de la perfección de lo que es el ojo, de lo que es el oído natural, porque como nosotros como seres espirituales, dice que tenemos que oír lo que el Espíritu Santo dice, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, como vemos que va más allá del conocimiento humano, no es de averiguar algo por conocimiento de la inteligencia humana, sino que es un conocimiento que el Espíritu de Dios, que Dios mismo da a los hijos de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, vamos a seguir compartiendo con nuestra hermana. Pues hay instrucciones precisas de cómo se va a desenvolver la iglesia que el Señor dejó mientras que Él regresaba. Dejó joyas, adornos, que le llamamos dones para ser usados en el desarrollo de la iglesia. Dejó ministerios que son personas que van a cuidar esos dones porque todo tiene que ir en orden. Y también vamos a ver qué es lo que es un don. Y primero vamos a leer Santiago 4:17. 1:17, sí, perdón. Dice, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Don pues aquí podemos ver que don es un carisma, es algo más que un talento o una cualidad personal. Es una gracia, un don que Dios da, que da por medio del Espíritu Santo, no porque alguien sea mejor que los demás, sino para que lo ponga al servicio de los demás con la misma gratitud y amor con lo que hemos recibido. Entonces vemos en la palabra del Señor, dice que hay diversidad de dones, pero que Dios ministra y los distribuye por medio del Espíritu Santo. Porque vemos, como dice acá, que
toda dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces. Entonces vemos que en los dones actúa la divina triunidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, un don que es una dádiva, se menciona en Romanos también, de que dice que está el don de enseñar, el don de servir. No los vamos a especificar, solo los vamos a mencionar, porque lo que estamos viendo hoy es los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, para poder ir aprendiendo a que el Padre es el que da todo don, el de enseñar, el de servir, también está el don de dar, y hay otros dones, como un hermano, tal vez que vemos que como que está ministrando la alabanza, que tienen una voz tan bonita, eso es un don que Dios le ha dado, pero que viene del Señor, va de Dios. Pero los dones del Espíritu Santo, dice que estos son los que se mencionan en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Vamos a leer si usted, hermano, tiene ahí su Biblia para quedar, o si tiene por ahí puede tomar nota. Vamos a ver que en 1 Corintios 12 se menciona en el 4. No sé si mi hermana Liz nos puede leer. Sí, ya lo tengo, hermana. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Amén. Entonces, vemos en estos dones, los que se mencionan aquí, que son los dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué dicen los dones del Espíritu Santo? Porque los ministra y se les llama carismáticos porque son los más sobresalientes en la iglesia. Pero estos también se dividen en grupos. Hay 3 grupos de estos 9 dones que se mencionan acá en 1 Corintios 12. Hay 3 grupos. Dice que el primer grupo son los dones de conocimiento o revelación. El segundo grupo son dones de poder. Y el tercer grupo, que son los dones de interpretación. Pero cada grupo tiene unos subgrupos, ¿verdad? Por eso son 9, porque si vemos aquí que son 3 grupos, pero cada grupo también se divide en 3. Entonces, como vemos primero que son los dones de revelación, acá nuestra hermana Ali va a compartir cuáles son los dones de revelación y de qué se trata. Los dones entre el grupo de los dones de revelación está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría es lo que es ver lo que es ver el futuro o en el momento, ver qué viene después. Y palabra de ciencia, ver lo que hay en el presente o en el pasado de las personas por la vía sobrenatural. Luego también tenemos discernimiento de espíritu, entender o ver qué espíritu opera en cualquier acontecimiento de la iglesia, si es humano, de Dios o del enemigo. Amén. Entonces también tenemos el segundo, que Cristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Esa es una fe común, porque todo el que es salvo cree en eso. Esa es su fe, es la fe común, es la fe salvadora. También hay una fe como fruto, es nuestra fe que va creciendo, aquel que ya creyó en Cristo Jesús y empieza a caminar en fe, o sea que esa fe tiene que ir dando frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los tocamos cuando vimos la fe, que son los cambios en el que ya nació de nuevo, ese cambio, aunque es un proceso, ¿va? Pero que al final tiene que ser es un cambio radical de la persona, ¿verdad? Que se tiene que notar. Pero el don de fe es muy diferente. Dice que el don de fe es la manifestación del poder de Dios que se da en determinado momento. Puede estar, como dicen, en una pareja, o sea, ya un matrimonio incluso, que
el Señor en un momento dado, en ese momento que esté la persona o el cristiano derramándose ahí, el Señor pasa y derrama el don de fe en ese momento. ¿Para qué va a ser ese don de fe? También es para una función específica. Se puede dar que en ese momento que él recibe ese don de fe, el don de fe, por eso está incluido en los dones de poder, porque con el don de fe puede ir a orar por un enfermo y se va a dar el milagro. Esos están relacionados, ¿verdad? Dice, el que tiene el don de fe, ora específicamente así por algo, pero que realmente dice, hablábamos antes con los hermanos, ¿verdad? Que es para pedirle al Señor y que el Señor actúe a favor de nosotros, pero para pedirle cosas a favor de nuestra vida espiritual, no para algún deseo, o sea, que nosotros tengamos particular, pero este don de fe, como le digo, es por medio del don de fe, se llega al milagro. Y el don de sanidad, esta persona también por el que oraron, un ejemplo, el que tiene el don de fe, va y ora por alguien que está en silla de ruedas y él se levanta, ahí se efectuó el milagro. Luego, sigue caminando esta persona y ya le certifican, o sea, va con un doctor o algo y ya le dan el certificado, ¿verdad? Que ya está sano. Entonces, ahí ya por eso actúan así entre sí. El que tiene el don de fe o el que se le efectúa en el momento el don de fe, ora, se opera el milagro y ya luego la certificación de sanidad. Pero también en la sanidad podemos ver en nuestra alma, la sanidad del alma, que podemos nosotros orar y tal vez aunque no tengamos el don de fe, nosotros oremos, que nosotros podemos ver los milagros en nuestras vidas casi a diario. El solo abrir nuestros ojos es un milagro, aunque no sea un don específicamente, ¿verdad? Amén, de hacer milagros. Y el que tiene también el don, como dice, de milagros, puede orar y se puede efectuar un milagro. Voy a mencionar a alguien, ¿verdad? Que tal vez para un don de milagros es realmente el orar y que se cambie completamente, ya sea un ambiente que tal vez esté lloviendo a cántaros y que ore y que realmente la lluvia está. Y muchos dirían, ay, pero eso ya es mucho. No, pero si nuestro Señor nos dijo, ¿verdad? Que cosas mayores nosotros podíamos hacer a través del Espíritu Santo. Pero ¿por qué a veces no vemos esos milagros? Porque todavía nuestra fe, todo depende de nuestra fe, ¿verdad, hermana Liz? Entonces, No la podemos actuar en ese sí, momento. nuestra fe Y nos ahí falla. donde a veces no, Ah, no se entonces, cumple a veces lo que nosotros así podemos es. creer. Entonces también tenemos el otro grupo de dones que nos toca a nuestra hermana Liz. Siguen los dones de interpretación. Entre ellos está el don de profecías, el don de diversidad de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas. En el don de profecía es un don que por medio del Espíritu Santo el Señor envía su palabra para una congregación o para una persona en lo individual sin que antes haya existido un mensaje en lenguas. En el don de profecías, pues también podemos ver como ejemplo a través de la Biblia en Primera de Corintios 14, 3, 5. Vamos a ver. Es en donde es un mensaje específico para un momento específico o para una labor específica. Amén. Dice 1 Corintios 3. 14, 3. 14, 3, del 14 al 5. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, decía Pablo, ¿verdad? Pero aún más que el que profetizaras,
porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que interprete para que la iglesia reciba edificación. También tenemos un ejemplo en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Está en primera de Timoteo 1 al 18. Vamos a ver, 1 Timoteo 1, 18. 1:18. Vamos a ver, entonces se dice que esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. También le recomendaba, ¿verdad? Dice, guardando la fe y a una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Bien, entonces vemos acá este grupo de los dones, ¿verdad? De interpretación del don de profecía. Tenemos que dejar también así, como dice, claro que no todo el que profetiza es profeta, ¿verdad? Sino que es diferente el don de profecía a un profeta, porque ya un profeta ya es un ministerio. Era de los que le mencionaba antes, ¿verdad? De que Dios es el que ministra los dones, que los que él tiene un don específico es porque Dios se lo ha dado, que los dones que estamos hoy estudiando, los 9 dones que son los más sobresalientes, los carismáticos, los ministra el Espíritu Santo y los regala. Pero ya vemos en Efesios 4:10, hermana, por favor, Efesios 4:10. Dice 10 y 11, hermana, por favor. 10 y 11. Sí. Dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces vemos que estos también son dones, pero son ministerios, que esto los ministra el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da los ministerios. Entonces vemos cómo las 3 personas actúan en los dones, ¿verdad? Actúa nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo y el amado Hijo Jesucristo, que Él es el que da los dones ministeriales, como menciona acá Efesios, que como eso no los estamos tocando ahorita así detalladamente, tal vez quizás en un futuro podamos ver, porque estos son los ministerios primarios, los que da nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a dejar así, como dice, claro, ¿verdad? Que toda dádiva y don perfecto lo da nuestro Padre Celestial. Vimos el Padre de las luces. El don de servir, el don de enseñar, hasta el don de dar, y hay otros dones. Son diferentes a lo que menciona 1 Corintios 12:4, del 4 al 7. Los dones que ya vimos acá, que es para edificar a la iglesia, también para consolar, decía acá, y también de exhortación, ¿sí? Para eso las profecías, ¿verdad? Para exhortar, para consolar. Y también por eso dice que él señala o saca a luz realmente, porque a veces hay pecados escondidos en la iglesia. Entonces, pero todo aquel dice que confiesa su pecado alcanza misericordia. Si lo confiesa en secreto, pues alcanza misericordia y el Señor lo restaura y lo levanta. Pero aquel, como menciona en Proverbios, también menciona al necio, que tal vez ya le han exhortado, que está
está transgrediendo en algo, pero si no es sincera, no es sincera tal vez, porque Dios lo que espera es que nosotros confesemos. Si Dios sabe todo, pero Él espera que nosotros mismos nos examinemos también, ¿verdad? Y que reconozcamos nuestros pecados, lo confesemos. Pero si no, como dicen, estamos cayendo en una necesidad, entonces ya lo exhortan o lo sacan a luz, aunque no se sepa o nadie sepa, ni el que esté dando la profecía sepa, pero el que va a oír, el que oye eso, va a saber específicamente que a él están hablando. Y ahí sí también hasta se pueda sentir avergonzado, aunque nadie, que nadie sepa por lo que le esté pasando. También tenemos acá el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces dice que el don de interpretación de lenguas menciona, como dice, también se menciona en Corintios cuando decía Pablo que aunque yo hablara lenguas angelicales, o sea que hay lenguas angelicales. Dice, pero esta interpretación de lengua no es el hablar así un idioma como nosotros a veces tenemos como segundo idioma, el inglés. No es eso, o sea que si alguien habla perfectamente el inglés, no crea que es un don de lenguas. Esa es una capacidad también que el Señor nos da. Pero la interpretación de lenguas, en ese momento el que tiene el don puede interpretar al que esté dando una profecía también, porque alguien que tenga el don de lenguas o hablar lenguas, pero no puede tener el don de interpretarla. Entonces, tiene que haber también en la iglesia alguien que interprete las lenguas, ese mensaje que el Señor está dando así por medio de las lenguas, para poder igual edificar a la iglesia. Otra cosa que también tenemos que dejar así claro, de que el Señor le va a dar o el Espíritu Santo va a ministrar y le va a dar ese regalo todo aquel que también ha nacido de nuevo, pero también que ha sido bautizado, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No, aunque haya nacido de nuevo, tal vez aunque sea bautizado ya en aguas, pero si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no puede recibir tal vez quizás el don de fe posiblemente, pero el don de profecías, el don de interpretación de lenguas y el discernimiento de espíritus. Por eso es que nosotros tenemos que anhelarlos, tenemos que pedírselo al Señor, porque son promesas del Señor. Dice, nuestro Señor Jesús le dejó instrucciones. Vemos en el libro de los Hechos, hermana Liz, por favor, en Hechos 1:8, creo que es. Hechos. Sí. ¿1:8? Ajá. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Vemos acá en este pasaje de que aquí nuestro Señor Jesús le habló a sus discípulos o a los 120, creo que se habían reunido ahí, y que ellos estaban ansiosos de saber, dice, los tiempos. En el texto anterior vemos que dice que ellos le decían, le preguntaban si Dios iba a restablecer el reino de Israel, porque veamos, eso es algo tal vez que no tenga que ver con los dones, pero sí para que nosotros nos formemos una idea de que nuestro Señor, o sea, nuestro Dios, estableció el reino de Israel cuando empezaron, o sea, la época de los reyes. Hubo una época en que estaban los jueces, pero luego ya se levantaron los reyes. Ya Saúl, que fue el primer rey, luego David, ahí se estableció el reino de Israel. Pero vemos también después, años o siglos después, cómo el reino de Israel decayó también por transgresiones y todo, porque caían en pecado, en idolatría y todo. Vemos que el Señor dice levantaba a sus enemigos y desde ahí el reino de Israel fue
destruido, pues se perdió. Entonces, y ellos esperaban al Mesías, eran las promesas que tenían, que el Mesías, y en eso ellos confiaban de que el Mesías iba a venir a restablecer el reino de Israel. Pero eso todavía no ha pasado. Sí, vamos a ver, bueno, nosotros vamos a ver de una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque sabemos que el reino de Israel se va a restablecer, pero no, ahorita no es el tiempo. Y desde cuando ellos querían saber, que le preguntaban a nuestro Señor si Él iba a tomar así el reino, y ¿qué les dijo? No les conviene a ustedes saber. Pero sí, les dijo ahí, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les dio a entender ahí? Que ellos por medio les estaba dando también casi diciendo, o la promesa de que el poder y del Espíritu Santo les iba a dar a ellos. ¿Cómo ver en la palabra de ciencia y todo? Ver, dice, el pasado y el futuro. De cierta manera, ellos por medio, o sea, escudriñando la palabra, se puede saber, como nosotros ahora sabemos, ¿verdad? Más que nuestro Señor está cerca. Ya estamos viviendo los últimos tiempos, ya no los principios de dolores, sino que ya los últimos tiempos. Entonces, pero que el Señor dice nos va a revelar, no precisamente la fecha en que Él se va a aparecer, aunque vemos acá en la Biblia que dice que Él se puede aparecer en cualquier momento. Dice, velad y orad en todo tiempo para que, dice, estemos de pie o seamos dignos, dice, de ver al que se va a aparecer a nuestras vidas. Entonces, el Señor le dijo, y recibiréis poder. ¿Cuál era el poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el poder de Dios. Por eso es que los dones, dice que los ministra el Espíritu Santo, o sea que Él los regala. El Señor, nuestro Dios, nos lo da, pero Él los distribuye y Él los ministra. Entonces también vemos acá, casi hicimos un paréntesis de lo que estábamos viendo de los dones. No sé si vio lo que era la palabra de ciencia, hermana Liz. Solo dijo lo que era sabiduría. Pero tenemos acá también lo que es la palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Ajá. Ver lo que hay en el presente o en el pasado de las personas por la vía sobrenatural. Amén. Y también tenemos el discernimiento de espíritu. Dice que es entender o ver qué espíritu opera en alguna persona, también, o en algún acontecimiento. Dice de la iglesia o en sí en el ser humano. Dice en Juan, en una de sus cartas, nos dice que nosotros tenemos que discernir los espíritus. Dice que si son de Dios o no son de Dios. Porque podemos ver que puede llegar una persona con un espíritu de adivinación también, o sea, puede entrar a la iglesia. Entonces el que tiene el don de discernir los espíritus puede ver desde el espíritu que lleva a esta persona, y tal vez hasta con qué intenciones, ¿verdad? Puede llegar, porque se han levantado muchas cosas en contra de la iglesia. Dice que incluso el espíritu del anticristo, dice que ya está en acción desde hace mucho tiempo, no desde ahorita, sino que si lo dijo Juan en su tiempo, dice que el espíritu del anticristo ya está en acción. Cuando escribió Juan, dice, sus cartas, hace aproximadamente, o ya digamos que hace 2000 años. Entonces, ¿desde cuándo viene actuando el espíritu del anticristo? Desde ese tiempo. Entonces, nosotros tenemos que pedirle realmente al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría también para, para poder ver y discernir. Por eso, como mencionábamos al principio, que los dones del Espíritu Santo son para ver más allá de lo natural, que no lo que vemos con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Vemos lo natural, sino que para ver más allá, que veamos lo espiritual, ¿verdad?
porque el Señor dice nos quiere advertir muchas veces, pero y que nos habla también a nuestro espíritu, pero nosotros a veces hacemos caso omiso de lo que él nos menciona. ¿Tiene ahí algo más, hermana Liz, para agregar acá en la cosa? Quería agregar algo de lo que es el don de profecía. Este, donde podemos ver que el libro del Apocalipsis, prácticamente todo ese libro es de profecía. Es una profecía. Son profecías y pues es algo que quería agregar. Sí, es bastante lo que el Señor le mostró a Juan. Por eso dicen, como dicen, en inglés dicen, ¿cómo se dice? El libro de revelación. Revelation. o Apocalipsis, ¿verdad? Que es algo que está oculto. Pero si nosotros estudiamos lo que dice allá, lo que dice aquí en Apocalipsis, ahí se mencionan los juicios que vienen para todo aquel pues, que no ha querido reconocer al Señor, que no lo ha querido recibir en su corazón, y aún para aquellos cristianos, ¿verdad? Que no han querido vivir una vida consagrada, porque vemos nosotros que a la luz de la palabra nos enseña, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo vendrá y aprovechando, como dice, como el retiro que acabamos de tener, ¿verdad? De retiro Betulá. Entonces, eso va a ser un hecho, que nuestro Señor viene por una novia sin manchas y sin arrugas, pero pura y sin manchas. Entonces, pero vemos en Apocalipsis, en uno de sus capítulos, vemos que varios, dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, vemos que hay un gran grupo que ha lavado sus vestiduras, dice que vienen o que llegan de la gran tribulación, pero son aquellas personas que no han querido lavar sus vestiduras en este tiempo, ¿verdad? El que no ha querido aprovechar el momento para lavar sus vestiduras. Y ahorita que vemos pues, el actuar o el poder del Espíritu Santo, dice que nosotros, dijo el Señor, y recibiréis poder. Dice, cuando venga, entonces el Espíritu Santo ahorita está actuando. Tenemos esa oportunidad. Dice que por eso que después de que los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos realizaron milagros. Vemos ahí en el libro de los Hechos cómo ellos haciendo uso del poder del Espíritu Santo, aunque tal vez todavía no se habían clasificado los dones, pero ya se veía el actuar del poder del Espíritu Santo. Vemos como en el capítulo 3 de Hechos, donde Pedro y Juan dice que iban a la oración, vemos cómo levantaron ahí al cojo que estaba, o sea, cuánto tiempo tenía de estar ahí, no especifica la Biblia, pero si vemos ¿qué tenían ellos? El poder, le dijo Pedro, oro y plata no tenemos, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? El poder de Dios. Entonces ahí se vio en operación quizás el don de milagros porque lo levantó. O tal vez el otro tenía un poquito de fe. Y entonces dice que lo levantó. Podemos ver, o sea, como le digo, los dones, la fe, el don de milagros y de sanidad. Porque el milagro que se levantara y sanidad ya entró caminando al templo. Vemos también como Pedro dice, fue y oró por alguien, por una muchacha que había muerto, oró y dice, resucitó. Dice, pero fue un volver a la vida. Son estudios que no es lo mismo que se levantara, volver a la vida, como ya resucitar. Hay unos pequeños cambios ahí, ¿verdad? Porque dicen que volvió a morir y el resucitar es para ya no morir jamás. Pero entonces ellos sí, en ellos actuaban en los dones del Espíritu Santo, como ellos como ellos actuaban, operaban que era la iglesia del principio. Entonces, vemos que así como fue la iglesia del principio, dice que también la iglesia postrera, dice que la gloria primera,
la gloria postrera será mayor que la primera, y nosotros somos la iglesia postrera. Entonces, en nosotros se tiene que ver el actuar del Espíritu Santo, también para advertir a la iglesia, para edificar a la iglesia, ¿verdad? Con los dones, y pedirle al Señor que en la iglesia de Corintios ahí se movían todos los dones, pero también como estaban ellos. Por eso Pablo los exhortaba. Amén. Entonces, esto ha sido, hermanos, por hoy el estudio de los dones del Espíritu Santo, que son un regalo de Dios, pero que es el Espíritu Santo el que lo distribuye para aquel que lo desea y lo anhela y lo busque. Dice que el que desea los dones, ¿cómo tenemos? No solo esperar a que vengan, tenemos que buscarlos, anhelarlos. Y si a veces dice, pero ¿por qué pasa que yo no lo recibo? Hay que entrar en ayuno y oración, ¿verdad? Para poder recibir uno. Dice que el mejor don es el de profetizar, que ese es el que tenemos que desear, pero no para ver nada más cómo está viviendo el hermano, sino que para poder, ayudar y edificarlo. Bueno, llegar a hablarle. Dice, si es de exhortarlos con amor. Amén. Aunque el exhortar es un don, lo menciona en Romanos, ya no lo buscamos, piensa que el que exhorta, exhorte con amor. Entonces, no, sí, exhortarle si la persona que tiene ese don dice, y si ama a su hermano, lo va a ir a exhortar con amor. Le va a jalar las orejas así suavecitas. Porque sí, una advertencia, porque si no, viene el Señor y ya, ahí sí es más fuerte también. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo, y que pedirle al Señor que mis hermanos sean bendecidos a través de estos estudios, que podamos atesorarlos, poder también seguir estudiando e indagando más. Amén. Me pido a la hermana Liz que por favor nos despida en oración. Mi buen Dios que estás en gloria, Padre amado, te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos dice, Señor, de poder compartir, Señor, esta palabra, Señor, a través de estos medios, de estas redes sociales, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos Señor, sean ayudes, bendecidos, Padre de la gloria, que cada día, Señor, ejercitemos, Señor, esos dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que cada día, Señor, lo pongamos en práctica, Señor, por favor, Papito de la gloria. Ayúdanos. Te lo pedimos, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Papito amado, por favor, mi Señor, ayúdanos, Papito amado, para poder ejercitar, Señor, lo que tú nos has dado, esos regalos, Señor, esas dádivas, Papito amado, en el nombre de Jesús, Papito de la gloria. Señor, glorificamos, mi Señor amado. También, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que se ha conectado. Escuchar, Señor, este mensaje, Señor, por favor. Señor, bendice sus vidas grandes. Sí, Señor. Que tú obres, Señor, en la vida de ellos sobrenaturalmente, Papito amado. Por favor, te lo pedimos, mi Dios, de la gloria, en el nombre de Jesús.